Bien, en este nuevo video tutorial vamos a aprender cómo modelar mediante la técnica de la solevación. La solevación, en inglés, se denomina loft y se trata de un objeto de composición. Para ello vamos a necesitar una línea y unas formas. Primero, construimos una línea en el visor front, que será el eje central de nuestra columna. A continuación vamos a dibujar en el visor top lo que serán los objetos que irán creciendo a lo largo de la línea que formará la columna. Empezamos por un círculo, por ejemplo, de ese tamaño. Hacemos otro círculo más pequeño, digamos el círculo grande será la base de la columna, el círculo más pequeño será la forma de la columna, y ahora queremos hacer una columna griega, por tanto vamos a construir un círculo con fórmulas onduladas. Seleccionamos Star, que nos crea algo parecido a esto, y ahora vamos a modificarlo. Seleccionamos más puntos, ponemos 10 por ejemplo, y vamos a modificar la forma de las puntas para que sean redondas. Tenemos que quedar, bueno, algo parecido a esto. Para que la columna quede bien, el círculo tiene que quedar, el radio de la forma de la columna tiene que quedar dentro del círculo pequeño, más o menos como algo parecido así. Imaginemos que esto sería la visión de la columna vista desde arriba. Bien, pues estas formas son las que tienen que ir creciendo a lo largo de nuestra línea. Bien, vamos a convertir nuestra línea en un objeto de composición loft. Para ello seleccionamos objeto de composición loft. Y aquí aparecen todos los parámetros que tenemos. Básicamente, el parámetro importante es el camino. El camino es la línea que seguirán nuestras formas, marcadas por un tanto por ciento. Esto es importante. El método de creación será a través de la línea ir añadiendo shapes, ir añadiendo otras líneas. Por ejemplo, añadimos la primera línea, fijémonos como ya reconoce, y automáticamente nos ha creado una columna. Nuestra columna, en este caso evidentemente, es un cilindro. Vamos a moldear este cilindro utilizando las otras formas que hemos dibujado y utilizando el tanto por ciento de camino seguido que nos marca la X. Es muy fácil de ir construyendo. En este caso, por ejemplo, en esta posición, vamos, o más abajo, vamos a indicar que a partir de aquí se va a añadir la forma que será el siguiente círculo de radio más pequeño. Por tanto, vamos, Get Shape, y la seleccionamos. Fijémonos, pues como rápidamente la columna se ha moldeado con esta nueva forma. Bien, seleccionamos unos cuantos parámetros más, de tanto por ciento, y volvemos a seleccionar la misma forma para mantener el círculo. A continuación, seleccionamos la otra forma que tenemos y fijémonos cómo nos ha quedado ya la columna con la forma redonda de la típica columna griega. Siempre podemos volver a la forma original y añadir más ondulaciones o menos. Continuamos creciendo, subimos, vemos más o menos, o intuimos en este caso cómo va apareciendo la X, vamos hacia el final de la columna,
80%, por ejemplo, y volvemos a definir que en este punto vuelve a ser la forma ondulada. A continuación, marcamos y hacemos el proceso inverso. ¿De acuerdo? Marcamos esta columna, es la parte del cilindro, y ahora más arriba, al final, por ejemplo, al 95%, volvemos a seleccionar la misma forma y a continuación, o al final, seleccionamos la otra. De esta manera hemos construido una columna. Bien, una vez tenemos la columna completamente modelada, podemos hacer modificaciones a esta columna. Ahí volvemos a la pestaña Modificar y al final tenemos una serie de deformaciones que podemos efectuar a la columna. Por ejemplo, escalar. Veamos cómo afectará esto a nuestra columna. Aparece esta ventana en donde tenemos de 0 a 100 el factor de formación. Fijémonos en lo que ocurre. De esta manera podemos construir y diseñar columnas a nuestro antojo, modificarlas de una forma muy sencilla. La potencia de esta deformación es enorme porque podemos colocar nuevos cuadros clave en este sentido de deformación y podríamos obtener otro tipo de columna. Como siempre, con el botón derecho nos aparecen las diferentes formas en donde los puntos pueden interaccionar, o ser puntos esquina o puntos Bézier. El punto Bézier significa más suave, crear una forma de deformación suave, o hacer, por ejemplo, algo así, en función de los gustos de cada uno. Observemos cómo, modificando ligeramente, obtenemos otra forma de columna, que podríamos decíamos columna, pero podría ser una botella o podría ser cualquier otra forma que a nosotros nos guste o queramos hacer el diseño. ¿De acuerdo? En este caso lo dejamos tal como está para que veamos el efecto. Este sería el caso de la deformación, de la escala, la deformación por escala. Podemos hacer la deformación por twist, que evidentemente lo que significa pues es que vamos a ir girando la malla. Tendremos otra forma de columna que podemos de un sentido, girar en un sentido o en sentido contrario, por ejemplo. Muy útil. En este caso, la deformación sigue unos parámetros completamente distintos a los demás en función de los ejes a los cuales estemos sometiendo esta deformación. Por tanto, lo dejamos. Podemos modificar también a través de el teclado, por ejemplo. En este caso, pues podemos volverlo a dejar como estaba, de
0 a 100. Con la escala el twist podemos, ya hemos visto, hacer cualquier modificación pertinente. Bien, ya hemos visto un poco cómo afecta el factor de escala y el factor de twist. Los demás no son demasiado importantes en este caso. A continuación lo que queremos es crear un templo, para crear al menos las columnas que forman la base de un templo griego. A continuación vamos a clonar, vamos a duplicar estas columnas para que formen la base de un templo. Para visualizarlo mejor, vamos a dejar el visor top, vamos a centrar un poco nuestros visores. Aquí. Para que veamos cómo vamos creciendo con el templo. En este caso el truco consiste en crear una matriz, un array, una matriz de columnas. Aquí nos dice, en este caso, sale esta ventana en donde tenemos las dimensiones de nuestra matriz. Queremos formar en un plano 5 columnas en un lado y 5 para el otro lado. En total tendremos 5 columnas en una dimensión y 5 columnas en otra. En total tendremos 25 columnas. Es lo que nos dice aquí. Total de la matriz 25. Para ver cómo funciona, ponemos preview y modificamos la X, por ejemplo. Y vemos cómo está creciendo. En este caso, por ejemplo, para no complicarnos demasiado, pondremos 100. ¿De acuerdo? O, bueno, pondremos 150 para algo que haremos más adelante. En el eje X. ¿De acuerdo? Ahora, queremos construir más columnas en el eje Y. Fijamos que en el eje Y tendríamos ahora columnas hacia el eje Y, hacia el cielo. No nos interesa. ¿Vamos? Porque aquí tenemos el eje X y el eje Y. Si cogemos el eje Z, fijemos cómo ahora va creciendo a través del eje Z. Pondremos aquí, por ejemplo, menos 150. Ok. Y ya tenemos creada la base de las columnas de nuestro templo. Bien, partimos de las columnas que hemos construido y a continuación vamos a hacer un recorrido mediante una cámara a través de las columnas. Bien, para ello lo primero será seleccionar qué tipo de recorrido queremos hacer a través de las columnas. Puesto que la cámara tiene que moverse siguiendo una trayectoria suave, no queremos movimientos bruscos de cámara, vamos a seleccionar una curva NURB. La línea de la elevación la hemos hecho a través de un spline line, pero ahora la curva o el camino que seguirá nuestra cámara será una curva NURB. Las curvas NURB son curvas suaves. Se construyen como las otras y vamos a hacer una línea de puntos de forma suave que será el camino que seguirá la cámara. Este movimiento es quizá demasiado brusco para la cámara, pero para que se haga una idea de cómo vamos a hacerlo. Bien, a continuación vamos a construir una cámara. La cámara que vamos a utilizar será una cámara free. La cámara target es la que tiene un objetivo, tiene cámara y objetivo, punto de mira. La cámara free no tiene objetivo ni punto de mira. Y es la que nos va muy bien en este caso. Bien, tenemos la cámara.
y tenemos el camino. Para indicar que la cámara tiene que seguir este camino, esto significa que es una restricción de recorrido. La cámara tiene que animarse, tiene que moverse siguiendo unas restricciones. ¿Qué restricción? La restricción de un camino. Y ahora seleccionamos el camino. Automáticamente la cámara se posiciona al principio del camino y si movemos la línea de tiempo, la cámara sigue el camino. ¿De acuerdo? Bien, para poder observar mejor qué es lo que observa la cámara, en el visor perspectiva seleccionamos cámara. Y esto es lo que ve la cámara. Por supuesto, ve la base de la columna porque nuestra línea está en el suelo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es levantar la línea. Y automáticamente se ha levantado la cámara. Bien, si ahora movemos, esto es lo que hace la cámara. Ahora fijémonos cómo la cámara, al moverse, si nos fijamos aquí en la cámara sigue siempre la misma dirección, la misma alineación. Para que la cámara se curve, para que la cámara se mueva como el camino, hay que seleccionar dentro de los parámetros del camino que sigue la cámara el seguir, el follow. De esta manera la cámara se moverá siguiendo la inclinación del camino. Bueno, simplemente la cámara se ha posicionado de forma irregular. La colocamos y esto siempre podemos hacerlo. Podríamos ir creando claves de animación, ir moviendo la cámara con otros movimientos independientemente del movimiento general que sería el mover la cámara a través del camino. Si hacemos el movimiento a través, observamos cómo la cámara va siguiendo el camino. Hacemos play, podemos observar el movimiento de la cámara. Aquí observamos algo que ocurre siempre cuando aprendemos a mover cámaras a través de caminos, que los movimientos bruscos de cámara provocan movimientos rápidos de plano que molestan y son bastante engañosos, bastante dificultosos luego de tragar para el espectador. Bien, no hay ningún problema, sabemos que tenemos que evitar esto y podemos modificar rápidamente nuestro camino volviendo a seleccionar la curva y seleccionar los puntos. De esta manera podemos ahora modificar ligeramente la trayectoria que seguirá la cámara para que sea mucho más suave. Aunque no vamos, por supuesto, a perder, no vamos a poder evitar los movimientos bruscos a través de dentro de un laberinto de columnas, por supuesto. Pero bien, esta sería la manera de hacerlo. Bien, quizá podríamos empezar mejor para seleccionar una visión inicial de la cámara a través del templo. Movemos otra vez a seleccionar y podemos modificar la visión de la cámara para que nos dé una visión inicial general del templo. Aunque ya sabemos que al final los movimientos son demasiado bruscos y tendremos que evitarlos. Bien, eso es todo.